¿Qué es Inktober? Pues como viene del nombre de ink, de tinta en inglés, y tober por October en inglés, es la combinación de hacer la tinta de octubre. Una iniciativa nacida en el año 2009 por un grupo de personas que deciden hacer un challenge, un reto de dibujar durante todos los días del mes de octubre un dibujo con tinta, algo que se ha hecho más y más popular a través de los años. En este caso, en este año decidí unirme. Hoy les voy a presentar el dibujo del día 1. Cada uno de los días tiene un nombre, hacen una lista en la cual pues hay toda clase de palabras. Les puedo contar de los primeros 4 días para que se den una idea, como el día 1, la palabra cristal, el día 2, la palabra traje, el día 3, la palabra embarcación, el día 4, la palabra nudo. Ya se imaginarán que hay toda una serie de diferentes conceptos que se pueden asociar a cada una de estas palabras. Claro, se puede tomar desde lo más literal hasta hacer asociaciones libres, como yo lo hice. En este caso, la primera cosa que se me vino a la mente cuando vi que la primera palabra del día 1 era cristal, pensé en esta famosa serie, probablemente la mejor serie de todos los tiempos que hemos visto, Breaking Bad. Podría estar en duda, podría ser mejor para algunas personas que para otras, pero bueno, en mi caso, sí, es de mis favoritas. Y pensé en esta famosa droga de la que todos, pues, como ya saben, hemos escuchado en esa serie de las metanfetaminas. Así es, una droga muy adictiva en la cual pues gira alrededor esta serie. Yo creí, o bueno, la idea que tuve, como les mencionaba, de asociación libre del cristal hacia esta metanfetamina, pues era ver cómo se vería uno de estos cristales azules muy de cerca. Obviamente busqué referencias en internet de cómo se vería este cristal pues aumentado en un microscopio. Así es como lo busqué, comencé a hacer síntesis y como ya vieron al principio del video, primero puse un poco de color. Esto lo hice con una acuarela, utilicé un par de tonos, ya más o menos guiándome de cómo iba a ser básicamente el dibujo y las direcciones de cada una de las formas que iban a estar dentro del dibujo. Yo básicamente decidí hacer un grupo de columnas que terminan en vertical hacia el centro del papel. Como pueden ver, es un formato prácticamente cuadrado. En este caso tomé un papel fabriano de 200 gramos y como les mencionaba utilicé acuarelas Winsor & Newton. No me corrijo, en esta ocasión utilicé acuarelas de Van Gogh. Esa es la marca. Y bueno, aquí pueden ver los primeros detalles, las primeras formas en las cuales usé y decidí utilizar un estilógrafo para darle pues las primeras líneas y comenzar a darle forma. Obviamente estaba utilizando una tableta digital para utilizarla como modelo. Cuando usan una referencia digital, pues la tienes a un lado o enfrente de tu dibujo y así es como yo lo tenía. Ya había hecho un par de dibujos antes de esto a lápiz para darme una idea de pues cómo serían las formas. También utilicé este brush de tinta, que es pues básicamente como un pincel pero con tinta, entonces te da como unos acabados imperfectos que en este caso ayudaban mucho. Igualmente el ashurado lo usé para darle estas direcciones a cada una de las pilares que se iban formando en esta pues cristal, ¿no? Dando esta idea. No, obviamente no es una ilustración científica, o sea, no es 100% cómo se vería tal cual una metanfetamina, pero es la idea. ¿Cómo cerré esta idea? Al final esta droga pues tiene una síntesis química en la cual pues la fórmula la podemos encontrar debajo del dibujo. Es casi como una firma. Así es como yo decidí cerrar esto. Y bueno amigos,
Todos estos dibujos del Inktober, que lo voy a estar haciendo todo, los pueden encontrar en mis redes sociales. Pueden seguirme principalmente en Instagram como JuanmanArt. Cualquier otra duda que tengan respecto a materiales o si quisieran ver algún video en específico, también pueden encontrarme en TikTok como JuanmanArt, y ahí estoy subiendo los timelapse como estos, mucho más cortos. Y bueno, también en los comentarios de aquí de YouTube puedo estar comentando o respondiendo algunas de sus dudas. También estamos haciendo en este momento una serie de encargos para retratos para el Día de Muertos, para que pongan en su ofrenda a su ser querido que ya no se encuentra con ustedes. Y bueno, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Aquí les dejo el resultado y los espero por mis redes sociales para platicar. Buen día.